Buenos días, mi nombre es Duván Felipe Domínguez Manjarres. Actualmente curso tercer semestre de Administración de Empresas en la Universidad Uniminuto de Dios. Hoy les vengo a hablar sobre los hitos históricos del modelo de desarrollo dominante. Bueno, cuando hablamos de hitos históricos hacemos referencia a los acontecimientos más importantes que surgieron en ese entonces y aquello que causó impacto. Este modelo nos referimos que es cuando los inferiores estaban dominados por los superiores. El primer hito histórico que encontramos ocurre en el siglo XVI, en la época del descubrimiento. Es cuando la ideología se partió en dos, porque fue allí donde el mundo se dividió entre ricos y pobres. Esto implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Otro hito histórico que encontramos es 1533, que es el Tratado de Tordesillas. Este tratado firmado entre la monarquía de España y Portugal, cuando se divide el Nuevo Mundo a partir de un paralelo. Este periodo también se llama el periodo de la conquista y colonia, que era lo que pasaba con estos países de la periferia, que debían enviar todos sus recursos, toda su materia prima a los países desarrollados nuevamente. Y esos países que eran lo que hacían con esta materia prima, la cambiaban, la modificaban y la enviaban nuevamente a las periferias. Y ellos lo que debían hacer eran comprarla obligatoriamente a un costo demasiado elevado. Es allí, en este acontecimiento, que se desató la revolución industrial. Encontramos también en 1919 el Tratado de Versalles. Este tratado de paz redistribuye tierras y pueblos tras la Primera Guerra Mundial. También el Tratado de Versalles incluyó causas políticas y morales y se le impidió a Alemania formar parte de la Sociedad de Naciones y se le obligó a tomar toda la responsabilidad de la tierra y de todos los daños y pérdidas de los gobiernos aliados. Sin embargo, las potencias no siguieron en el proceso de control, explotando los recursos naturales y poblaciones. También encontramos en 1949 otro hito histórico, que era la era del desarrollo. Fue encargo del presidente Truman, que encargó y planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados no pudieran alcanzar los estándares económicos y culturales del occidente. Es así cuando el desarrollo toma relevancia y hacia la enorme capacidad de seducción convierte un dispositivo discursivo capaz de moderar la realidad a través de las palabras. Es decir, entre los países Asia, África y América Latina se convirtieron en países subdesarrollados. También en 1960 encontramos la teoría del despecho. Esta es la posición del rostro del monstruo, el camino que podía seguir los países atrasados, o por decirlo así, países de tercer mundo, Señaló que estos países requieren que se reprueba ayuda de capital, por ejemplo, ayuda de tecnología y experiencia en este proceso. Sin acumulación interna de capital y sin inversiones productivas no pueden ser creadas las condiciones para innovación económica e institucional. Para que todo este proceso de pedir tuviera éxito, hay que cumplir tres requisitos. El primero, alta productividad agrícola. El segundo, existencia del mercado. Y tercero, estabilidad política. Si cumplían los tres requisitos, se podría decir que se empezaba el proceso del periodo de despegue. En el 2003, el Banco Mundial ilustró sobre el desarrollo entre países ricos y pobres. La diferencia que hacía en cuanto a la salud: los países ricos recibían en salud $2.700, en cambio los países pobres recibían $29. O sea, mucha diferencia. Entonces, esto era demasiada diferencia en cuanto a los países ricos y los países pobres. Encontramos el mercado total, que es cuando todo se compra y todo se vende. Es aquí donde los bienes se privatizan y dejan de ser bienes públicos.
Por ejemplo, se privatizara la salud, entonces ya no sería un derecho como nosotros como ciudadanos, sino que tuviéramos que pagar por ese derecho, por ese bien que no era ya un derecho, sino que era un producto, porque tú lo tenías que pagar, comprarlo para que te lo podían prestar y tú lo pudieras pedir y utilizar, requerir. Bueno, estos son los hitos históricos. Mi reflexión sobre estos hitos, de acuerdo con nuestra sociedad actual, podemos decir que a lo largo de nuestra historia ha sido producido en serie de grandes cambios denominadas revoluciones entre las industrias y la revolución. Por ejemplo, provoca que muchas personas tuvieran que desplazarse a los campos, del campo a la ciudad para una mejor calidad tanto de vida como de trabajo.